no tienen la letra chica del Congreso. Un grande a tu audiencia, a todos en el estudio. Gracias por atendernos, Sergio. No, por favor. Lo primero, algo relevante, se está hablando mucho de este tema. ¿Cuál es tu posición con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, en los trazos gruesos que ha expresado el ministro, es un acuerdo que no tiene reforma laboral, que no tiene reforma previsional. En lo que ha manifestado él en su conferencia de prensa es que el gasto se mantiene, es constante y crece en algunos rubros como obras públicas y que se paga con crecimiento. Si estas son las condiciones, habrá que leer obviamente la letra chica del acuerdo, pero en principio es un acuerdo de acuerdo a lo que se había dicho en los medios y me parece que se va en línea de que se va a aprobar ese acuerdo. Es decir que vos en principio, si se respeta esto que anunció en trazo grueso el ministro, votarías a favor. Si se respeta que no hay ajustes, si se respeta que no hay reforma previsional y reforma laboral, me parece que es un acuerdo que se puede acompañar, sí, por supuesto. ¿Cómo tomaste la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos? Bueno, lo primero que quiero decir que Máximo a mí me parece uno de los dirigentes más notables que tiene el Congreso hoy, uno de los mejores cuadros políticos que hay en el Frente de Todos. Y su renuncia a la presidencia del bloque, que no es al bloque, yo la entiendo, a veces hasta, te diría que lo entiendo, me parece hasta razonable en algunos aspectos, porque precisamente hay una confluencia de factores que tienen que ver con que tiene que ser el que defiende el acuerdo del Fondo Monetario Internacional o el acuerdo que se ha hecho con el Fondo Monetario Internacional, y debe haber algún tipo, no de contradicción, pero sí del legado histórico, porque fue precisamente Néstor Kirchner el que terminó sacando al Fondo Monetario de la Argentina. Así que lo comprendo y también sé que ha tenido críticas a la estrategia por lo que dijo su acuerdo, su renuncia, y que esperemos que cuando se finalice la confección del acuerdo final, esas dudas o esas críticas que tenía puedan ser salvadas y ojalá esté dentro de los que aprueben el acuerdo. Pero entiendo su renuncia, obviamente. Su padre fue, como líder político del espacio que hoy es el Frente de Todo, quien desalojó al Fondo Monetario de la Argentina, y puede resultar una carga muy pesada defender un acuerdo con el Fondo Monetario después, ¿no? En tu situación, además de diputado nacional, sos un histórico dirigente gremial. ¿Esa situación de por sí te genera incomodidad tener que tomar esta decisión de, en principio, acompañar el acuerdo? Mirá, en principio hay que decirlo claramente, ningún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es bueno no para Argentina, sino para ningún país, porque es pagar una deuda que no generaste y que otra parte la quiere cobrar a partir de que no revisó a quién le estaba prestando, porque el propio Fondo Monetario Internacional ha dicho que el préstamo que dio no advirtió sobre las consecuencias que tenía la apertura de la libertad de cambio que se dio, que mientras la economía no estuviera consolidada iba a traer las consecuencias que tuvo de fuga de capital. Entonces lo primero que a uno le provoca es molestia, claramente. Lo segundo, ningún acuerdo con el fondo termina de ser de todo bueno porque tenés que pagar. Y lo tercero es el análisis de las consecuencias del no pago. Todos sabemos que el día viernes pasado, si no se anunciaba un acuerdo con el fondo, difícilmente hubiera funcionado normalmente la economía y las finanzas a partir de ese lunes. Con respecto al futuro próximo del Frente de Todos, ¿ves que está en riesgo la unidad del espacio? ¿Ves que está con complicaciones de cara al próximo año, el 2023? ¿Cómo lo ves vos? Mira, el Frente de Todos es un espacio diverso, plural, inclusivo y que nuclea distintas actividades. Dirigentes sindicales, movimientos sociales, movimientos políticos, agrupaciones políticas. Entonces, como todos los elementos, como todos digamos, las coaliciones de ese tipo, tiene tensiones lógicas y propias, pero yo no veo un riesgo de ruptura en el Frente de Todos, al menos así se han expresado la mayoría de sus líderes, o los quienes lideran los distintos espacios del Frente de Todos, que no se vislumbra esa posibilidad de ruptura. Sí que es una situación que nosotros tenemos esta cuestión de discusión interna ahora por el acuerdo con el fondo, como también la tienen los partidos de oposición. Yo he escuchado desde los partidos de oposición, desde las posiciones más duras que expresa una parte del PRO que no quiere aprobar el acuerdo y otras expresiones que dicen que sí van a aprobar el acuerdo. Entonces,
son cuestiones naturales que se dan cuando existen coaliciones. Las coaliciones no son un pensamiento único, ¿no? Y con respecto a ese funcionamiento, al de coalición, ¿te parece que el Frente de Todos enfrenta un problema que parece también afrontó en su momento Juntos por el Cambio, que es este de haber conseguido una vigorosa coalición electoral para ganar elecciones, pero después a la hora de gobernar no encontraron un funcionamiento que pueda hacer justamente fluir esa coalición? Mira, me parece que ahí hago un distingo, ¿no? Sí. Entre las dos situaciones. El frente, los dos espacios son plurales. Si yo dijera que el otro espacio no es plural, que Juntos por el Cambio, me equivocaría porque hay distintos partidos. Pero sí digo que el Frente de Todos es un espacio plural y diverso, y del otro lado hay un espacio plural y hegemónico en un pensamiento de derecha. Y ese pensamiento de derecha es que lo llevó a una situación en la economía que terminó eclosionando el poder del gobierno en ese momento. No se trataba de una discusión interna para ganar una elección, se trató que se ganara una elección bajo los conceptos ideológicos que propusieron y no hicieron bien las cosas y les fue mal. Acá yo creo que si rescatamos el valor de que recuperamos la economía, recuperamos empleo y recuperamos ingresos de los sectores medios y menos pudientes de la Argentina, se estaría cumpliendo con el rol que tiene el Frente de Todos sin que haya sido una maquinaria electoral para ganar una elección. Yo creo que ahí hay un distingo y me parece que, y ojalá por los números que muestra la economía, vayamos en ese rumbo en los próximos 2 años y no haya demasiado sobresalto para el Frente de Todos en una elección en el 2023. Estamos hablando con Sergio Palazzo, Sergio, secretario general de la Asociación Bancaria y además diputado nacional por el Frente de Todos. ¿Rafael? Sergio, ¿cómo estás? Esteban Rafael soy. ¿Cómo El lunes... Muy bien, el lunes la Asociación Bancaria y los bancos firmaron una especie, un puente, ¿no? Para la paritaria 2022, un adelanto de la paritaria, exactamente, para 2022, para los meses de enero y febrero y volver a discutir a partir de marzo, justo en momentos en los cuales el gobierno, a través del ministro de Trabajo, está tratando de marcar una pauta del 40% más revisión en 6 o 7 meses. Y recuerdo que el año pasado ustedes fueron los primeros que habían firmado por esa pauta del 29%, que después, por supuesto, quedó muy desactualizada y fue revisionada. ¿Por qué en este caso eligieron esta mecánica de negociación y no el 40 más cláusula de revisión? Porque cuando aparece en principio, nosotros arrancamos firmando ese 29, que era una pauta que presumiblemente iba a ser la inflación, y terminamos haciendo todas las revisiones necesarias, porque la realidad supera cualquier papel, ¿no? Y cuando la realidad supera el papel, los dirigentes sindicales tenemos que actuar. Y terminamos siendo, creo, no sé si la mejor, pero entre las 5 mejores paritarias, porque firmamos el 51% con un bono de 100.000 pesos hasta casi 300.000 por el tema del diel bancario. Ahora bien, nosotros todavía no estaban los números de inflación presunta o los que se proyectan y demás, y propusimos un acuerdo trimestral. Habitualmente lo hacemos. El año pasado fue el único año que nosotros firmamos un acuerdo, creo que fue los primeros días de febrero, integralmente, pero es histórico en bancaria que se firma un adelanto de paritaria por enero, febrero y marzo y se analiza a partir de ahí los números. Con la tranquilidad de que tenga una revisión, habría que ver los números y discutirlos, si puede ser 40, si el 40 es piso o es techo de inflación. Por lo pronto nosotros trabajamos en un sector donde ellos hacen estimaciones de inflación y las publican en el REN, en el Banco Central, y los propios bancos estaban publicando otra cosa. Por eso nosotros dijimos, bueno, esperemos hasta marzo que empiece la discusión y con los números más estabilizados hacia dónde va la inflación, podamos discutir si es 40 o si es más de 40. Sergio, Lucía Isikoff te saluda. Te voy a llevar de nuevo al Congreso, pero para seguir hablando de estos vínculos dentro de lo que es el oficialismo, el Frente de Todos. Hay varios diputados, lo dijo Cecilia Moró, digo de forma abierta, pero muchos lo están diciendo a modo de reproche, de que se quejan de que hay poco diálogo con el Ejecutivo. Digo, dicen que no tienen la letra chica del Congreso, que se van a enterar todos al mismo tiempo, más o menos al mismo tiempo que Juntos por el Cambio, y que faltó presencia de Guzmán y tal vez, bueno, de funcionarios del gobierno de Alberto Fernández antes de hacer el anuncio. ¿Vos estás de acuerdo con estas críticas?
Bueno, en principio, si es vinculado al Fondo Monetario, del acuerdo con el Fondo Monetario, sí está claro que hoy no tenemos la letra chica del acuerdo. Entonces, me parece que merece una discusión un poco más amplia, ¿no? Y más profunda. Espero que antes de que se publique por los medios primero, podamos tener la posibilidad de discutir con el ministro esta situación. Si es con respecto a otros temas vinculados a la relación y falta de vínculo con el Poder Ejecutivo, en mi caso no lo tengo porque hablo con funcionarios del gobierno por otros temas vinculados a la actividad bancaria y también a la actividad política. He tenido oportunidad de hablar inclusive con el presidente de la Nación. En este tema puntual, sí, al Congreso no está el anteproyecto como para poder discutirlo. Por eso yo hice referencia al principio cuando Diego me preguntaba que sobre los trazos gruesos que esbozó en la conferencia de prensa el ministro Guzmán, vislumbrábamos esa posibilidad de que si se concreta en la letra chica no habría inconveniente en votar. Te hago la última, Sergio. ¿Te gustaría entonces que Guzmán vaya a hablar con ustedes, con los diputados del bloque, antes de que tengan que, obviamente, votar? Sí, me parece, y creo que seguramente lo va a hacer. Guzmán ha sido un ministro que ha ido cada vez que se lo ha convocado al Congreso, al bloque o a las propias comisiones. Yo tuve que compartir porque soy vicepresidente segundo de la Comisión de Presupuesto de Hacienda y estuvo desde el mediodía hasta las 8 de la noche, 10 de la noche contestando preguntas en la comisión. No creo que él vaya a rehuir esa responsabilidad que tiene y también dar las explicaciones pertinentes de cuál es la letra del acuerdo. Vuelvo a decir, si en trazos generales eso, tenemos que la letra chica lo trasluzca y avanzaremos y debatiremos con él qué cosas de la letra chica nos parece bien, nos parece mal, cuáles se pueden cambiar, si es que se puede cambiar antes que se firme esa letra chica. Es Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria, diputado nacional por el Frente de Todos. Sergio, gracias por la entrevista. No, gracias a vos, Diego, y a todos en el estudio. Un saludo grande a la audiencia. Muchísimas gracias. Un abrazo. Compartí tu audio con mejor